Okay. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Mi nombre es Romina Nicareta y gracias por seguirnos en este Google Hangout. ¿Así? ¿Se quedó oscuro acá? Ok, disculpe porque tenemos un problemita técnico. Sí. Buenos días a todos. Mi nombre es Romina Nicareta y gracias a todos por nos seguir en esta transmisión en vivo. Es un placer ser la moderadora de esta conversación que contará con la participación de 6 expertos en vivienda. Andrés Blanco del BID, Clara del Latin Lab de la Columbia University, Cintia de la Universidad de Torquato di Tella, Josué de la ONU Habitat, Gisela de Ontecho y Martín del Lincoln Institute. Para ustedes que nos siguen ahora en Twitter, nos envíen sus preguntas utilizando el hashtag BitHangout. Antes, para empezar esta conversación, comparto con ustedes 2 cifras muy interesantes sobre vivienda en América Latina. El déficit de vivienda en nuestra región llega a más de 50 millones de habitaciones. Y la gran parte de ese déficit está en las zonas urbanas, ya que 80% de nuestra población vive en ciudades. Y para contestar la primera pregunta, invito a Andrés del BID. Andrés, ¿qué es ese déficit y cuáles son los principales desafíos de las políticas públicas? Como bien decías, Eliana, el déficit de vivienda latina cubre a 37% de los hogares en la región. Estos 58 millones de familias. Es un déficit que ha disminuido en términos relativos. En 1995 era 45%, hoy es 37%, pero ha aumentado en términos absolutos, yendo de unos 46 millones de hogares a los 58 millones de hoy. Una característica clave del déficit es que es mayoritariamente cualitativo, lo que significa que son hogares que sí tienen acceso a vivienda, pero que la vivienda tiene carencias de infraestructura o carencias en términos de los materiales constructivos o carencias en términos por ejemplo, de títulos de tenencia. Otro 6%, el 6% de las familias sí tienen un déficit de tipo cuantitativo, que básicamente es el faltante, o viviendas que no pueden ser salvables. El déficit está concentrado, como bien dijiste, en las ciudades. La gran mayoría, del 41 millones de estos 58 millones de hogares de déficit están en las ciudades de América Latina y concentrado más que nada en los quintiles más pobres de la población. Adicionalmente, digamos, el déficit varía mucho de
país. En un país como Costa Rica es el 18%, pero en un país como Nicaragua alcanza a ser el 78%. Entonces, cada país tiene, digamos, una distinta configuración del déficit y por tanto va a tener diferentes retos en términos de solucionar el tema del déficit de vivienda. Muy interesante el punto, lo que me lleva a la segunda pregunta que me gustaría hacer para Josué. Josué, ¿cuál es el impacto de las condiciones de vivienda en el cumplimiento de las metas del milenio? Bueno, el objetivo del milenio número 7 contempló 3 aspectos relacionados con vivienda. El primero tenía que ver con ampliar la cobertura de acueducto, que en general en la región se cumplió. El segundo tenía que ver con ampliar coberturas de alcantarillado. En este tema, si bien los promedios de países sí lo cumplen, la desigualdad interna entre las regiones de los países hace que en buena parte ya al interior de los países no se haya cumplido. Ahí sigue habiendo un gran reto de mejorar condiciones de saneamiento en poblaciones aisladas, en pequeños municipios. Básicamente los que están por debajo de 30.000 habitantes tienen problemas notorios en buena parte de los países. Y el tercer elemento que planteaba el séptimo ODM era el de disminuir o mejorar la calidad de vida de unas 100 millones de personas que viven en tugurios o asentamientos precarios. Y es aquí donde buena parte de los países, primero, no midieron la meta porque no era, digamos, porcentualmente calificable, pero sí pone un énfasis en el mismo sentido que nos acaban de plantear. Hay que trabajar mucho más en mejoramiento de vivienda, mejoramiento de barrios o comunas, y no se hizo básicamente porque hay dos maneras, digamos, de hacer ciudad y hacer vivienda. Una es la formal, donde está la banca, los empresarios, las grandes constructoras, las dinámicas metropolitanas, y allí se focalizan mucho las políticas públicas de vivienda. Mientras que la vivienda informal o de construcción progresiva del hábitat se hace sin la presencia de estos grandes actores. Allí no está la gran banca, no están los grandes constructores, no están grandes intereses de grupos gremiales, entre otros, y ha hecho que la política nacional de la mayoría de países en cuanto a vivienda corresponde tenga mucho énfasis en la vivienda nueva y no en el mejoramiento. Como nos lo acaba de plantear nuestro antecesor, la mayoría del déficit de América Latina está en el mejoramiento de vivienda y por lo tanto uno diría que frente a los objetivos de desarrollo del milenio, el déficit de vivienda creció. Creció tanto cuantitativamente porque no se construyeron las viviendas que se requerían, como igualmente creció el mejoramiento porque no se dio la cobertura adecuada en programas de política pública. Perfecto, eso que me lleva a la segunda pregunta, a la tercera pregunta que me gustaría hacer a Gisela de Un Techo. Ustedes hicieron un cadastro en varios países, ¿no?, sobre las personas que tienen desafíos de vivienda. ¿Cuál es el perfil de las personas que no tienen vivienda digna en nuestra región? Romina, gracias a los catastros que hemos realizado a lo largo de Latinoamérica, llevamos 3 hasta la fecha, nos hemos dado cuenta que las familias que no tienen vivienda digna son las más excluidas de cada país. Generalmente las fuera de la ciudad son los más vulnerables, a los que nunca se les ha respetado ningún derecho básico universal como la vivienda o el derecho a un hábitat digno. Generalmente viven en asentamientos informales o otro tipo de allegamiento porque no tienen otra oportunidad para habitar y eso es la vulneración de derechos mismos. Según los catastros que hemos hecho en Argentina en el año 2013, por ejemplo, tenemos el conteo de 1.834 villas de asentamiento, alrededor de 532.000 familias viviendo en ellos. En Chile, en 2013, también 681 asentamientos, viviendo 30.000 familias en ellos, donde más o menos el porcentaje de educación básica incompleta que tienen es el 30%. Entonces estamos viendo que no son solamente familias vulneradas sus derechos de hábitat, sino que también en educación, en acceso a servicios formales, a las conexiones de red formales, en todo ámbito. Podemos darnos cuenta con esta información fidedigna de los catastros que realizamos, de que son varias las familias en Latinoamérica que no tienen acceso a vivienda digna y por eso queremos seguir haciendo los mismos catastros en los otros 19 países en los que trabajamos. Gracias, muy interesante. Ustedes que nos siguen, por favor, envíen sus preguntas a través de Twitter utilizando el hashtag BidHangout. Y la próxima pregunta es para Clara. Clara, cuéntanos las 3 políticas de vivienda más comunes en Latinoamérica.
Buen día a todos. Gracias, Romina. Yo quería comenzar por expresar que tal vez la política pública más relevante haya sido la no política o la política de omisión, que también podemos llamar de negligencia benigna, el no hacer nada, el no responsabilizarse, el dejar a los pobres resolver sus problemas por su cuenta. Es muy poco benigna, realmente los resultados son bastante malignos o perversos. También hemos visto desde los años 50 la erradicación de barrios, todavía continúa lamentablemente hasta hoy, aunque ha mermado mucho, y la producción de vivienda social con modelos arquitectónicos modernistas que nunca dieron cuenta de cerrar la brecha cuantitativa de la necesidad de vivienda y que muy pronto comenzaron a dar también problemas cualitativos, porque el diseño no se ajustaba realmente a las necesidades de los residentes. Hemos visto también que han sido muy populares las viviendas o los programas que se llaman de lotes y servicios, dotar a el grupo familiar de parcelas y servicios mínimos, el punto de agua, de electricidad, de gas, para que estas personas incrementen progresivamente su vivienda. Y a veces se le ha dado ayuda a ese incremento y a veces no. Y por último, recientemente se han vuelto muy frecuentes las asociaciones público-privadas. Invitar al sector público a participar, invitar al sector privado a participar con el público en una serie de programas de vivienda social o vivienda asequible para diferentes renglones de la población. Perfecto, muchas gracias, Clara. Muy interesante su punto y que me lleva a una otra pregunta que me gustaría hacer a Martín. Martín, la segregación es un problema muy serio en nuestras ciudades. ¿Qué se puede hacer para mejorar la inequidad territorial en nuestras ciudades? Bien, ese es un problema que desgraciadamente no es exclusivo de América Latina, es un problema general de todas las ciudades donde el mercado tiene una función importante en la asignación de usos a viviendas y así por adelante, ¿no? Pero las soluciones para ese grave problema que de alguna manera incide en lo que Clara acaba de decir sobre producción masiva de viviendas en las periferias, etcétera, donde no hay ciudades, es que para producir vivienda inclusiva en las ciudades hay que vencer la llamada dictadura del mayor y mejor uso, donde aquel que paga más tiene la prioridad de imponer el uso, ¿no? Y hay pocas políticas que de alguna manera inciden sobre eso, y tienen que ver con zoning, una de ellas, por ejemplo, es la política de ZEIS, que se usa mucho en Brasil, donde se impone o se establece un tipo de uso para determinadas áreas de la ciudad que solo conviene a las familias de bajo ingreso y con eso protege esas áreas de la posible colonización por las familias de más alto ingreso o los intereses de más alto ingreso en esas áreas. Hay otras políticas que se intentan hacer también, como aquí en Estados Unidos se hacen, por ejemplo, el inclusionary zoning, pero ese tipo de políticas en América Latina no tiene mucho peso porque eso solamente incide con un porcentaje muy bajo de viviendas sociales en esos emprendimientos, que obviamente está muy lejos de la escala del problema que tenemos. Entonces tenemos que pensar en cosas un poco más amplias como producir ciudades en las periferias. Muy interesante este punto. A ustedes que nos siguen esta transmisión en vivo, envíen sus preguntas a través de Twitter utilizando el hashtag VidHangout. Ahora la pregunta para Cintia. Cintia, cuéntanos 3 innovaciones interesantes en términos de vivienda que puede ayudar a resolver los problemas que tenemos ahora en Latinoamérica. Mira, básicamente ha habido 3 grandes innovaciones conceptuales en la región para revertir el déficit tanto cuantitativo, cualitativo y mejorar el acceso de los hogares que se forman cada año. El primero ha sido ampliar el repertorio de programas, ampliar el menú de opciones, no solo vivienda en propiedad, sino que también vivienda en alquiler. No solo vivienda nueva, sino también mejoramiento, lotes con servicios, etc.
La segunda innovación ha sido incorporar, entender que para ganar escala con los programas necesitamos incorporar la participación de otros actores. Y tanto los actores del sector privado como las organizaciones de la sociedad civil están cumpliendo un rol muy importante en permitir que podamos ganar escala en la cobertura de los programas. Y el tercero y fundamental, y que está muy relacionado con lo que expresó Martín recién, es que ha sido entender que las políticas de vivienda están intrínsecamente asociadas a las políticas de suelo. Y en ese sentido ha habido ciudades, ha habido municipios que han sido muy innovadores en proponer nuevos instrumentos de políticas de suelo que han permitido generar suelo urbanizado, con servicios, para hacer más accesible y en mejores localizaciones la política de vivienda. Perfecto, gracias. Acabamos de recibir una pregunta a través de social media y quizá, Andrés, usted puede ayudar a contestar esa pregunta. ¿Cómo se define vivienda digna? Esa pregunta vino de José Rosados, que nos envió a través de Facebook. Gracias a la persona que nos está siguiendo por la pregunta. En términos de vivienda, lo que se busca cuando se dice vivienda digna es una vivienda que incluya infraestructura, electricidad, acueducto, agua, que tenga materiales adecuados en términos de paredes, techos y pisos, que adicionalmente tenga no tenga hacinamiento, menos de 3 personas por cuarto. Y un poco más ampliado esto también tiene que ver con el tema de los títulos de propiedad y en las últimas fondos de vivienda digna también que sea una vivienda integrada al área urbana y a las amenidades que ofrece la vida urbana. Perfecto, solo para complementar esa pregunta, también hay una otra pregunta de social media que creo que está un poco relacionada con eso. Pregunta Andrea de la Torre a través de Facebook. ¿Se puedes contar un poco sobre su estudio? Se busca una vivienda de alquiler, hablar un poco sobre las ventajas y desventajas de se alquilar o comprar. Yo creo que está muy relacionado con esta definición, ¿no?, de vivienda digna. Gracias. La vivienda y las necesidades de vivienda cambian de acuerdo a las preferencias de las personas e incluso de acuerdo al ciclo de vida de las personas. Por ejemplo, una pareja joven o una persona joven probablemente lo que necesite es estar más móvil en el mercado laboral, poderse mover a diferentes áreas o ciudades donde haya mejores oportunidades de empleo y por tanto, en ese sentido, una vivienda le puede servir más. Entonces, la primera característica importante, digamos, es que debe ofrecer flexibilidad y para personas jóvenes, como te digo, puede ser muchos costos de transacción. Es una vivienda que realmente tienes que pagar un 10, un 12% en impuestos, en corredores inmobiliarios, etcétera, etcétera. Entonces, el alquiler le da cierta flexibilidad a los jóvenes, a los migrantes, a los estudiantes, etcétera, etcétera. El tema clave es localización. Las personas localizadas en el centro, cerca a sus puestos de trabajo o cerca a unidades de la vida urbana, como decía antes, pero en estas áreas el precio de la vivienda es mucho más alto, entonces esas personas probablemente prefieran alquilar que ser propietarios en las afueras, lo cual obviamente para un propietario tiene otros beneficios, como por ejemplo la posibilidad de capitalizar su activo, pero hay gente que prefiere localización en vez de capitalización. También hay un tema importante de calidad. Para un hogar, sobre todo pobre, puede existir la disyuntiva en ser propietario de una vivienda informal de mala calidad, tal vez con mala localización, o alquilar una vivienda de mejor localización y de mejor calidad, sea temporalmente. Entonces, por eso, digamos, en el mismo ciclo de vida de las personas, algunas veces la mejor opción
de vivienda óptima o de vivienda digna será una vivienda en alquiler y más adelante en sus vidas probablemente la vivienda digna, la vivienda óptima de acuerdo a sus preferencias sea una vivienda en propiedad. Perfecto. Cintia, yo creo que quieres agregar algo a la respuesta de Andrés. Sí, básicamente es un comentario de que una vivienda en alquiler puede muchas veces, o sea, un buen programa de vivienda en alquiler bien diseñado puede mejorar significativamente la calidad de vida de muchos hogares, sobre todo aquellos hogares más pobres que trabajan en el mercado informal y que muchas veces tienen muchas dificultades de acceso a una vivienda en alquiler en el mercado formal. Por lo tanto, un programa bien diseñado de alquiler, de garantías para el alquiler, por ejemplo, puede permitirles acceder a una vivienda en alquiler de mucho mejor calidad y a un costo más razonable que las que en este momento pagan en un asentamiento o en un barrio informal. Gracias a ustedes que nos siguen. Muchas gracias por todas las preguntas que están enviando a través de los medios sociales. Martín, yo sé que también usted quiere agregar algo a la respuesta de Cintia, a los comentarios de Cintia y Andrés. Yo quisiera solo agregar que hay un mercado creciente de alquiler en los asentamientos informales, que es un mercado muy dinámico. Y aquí, lamentablemente, principalmente... Martín, no te escuchamos. Yo sé que... ¿No me oyen ahora? ¿Me oyen? Perdón, pero... ¿Están me oyendo? Ok. Muy bien. Sí, te escuchamos ahora. Sobre el tema del mercado de alquiler, es que hoy por hoy hay un mercado bastante dinámico, un mercado de alquiler en los asentamientos informales, principalmente áreas consolidadas en las áreas más centrales de las ciudades. Es un mercado de alquiler donde hay la relación entre el alquiler y el valor del inmueble es bastante alta. Eso sugiere es un indicador bastante fuerte de la demanda que existe por vivienda de alquiler de relativo bajo ingreso para las familias, en fin, de más bajo ingreso en las áreas buenas de la ciudad, áreas más centrales de buena accesibilidad. Solo para reforzar el argumento de Andrés sobre la acomodación de distintos cohortes demográficas, distintos grupos sociales, a distintos modelos o distintos padrones de alquiler que se puede ofrecer en las ciudades. Pero es un mercado bastante problemático que hay que enfrentarlo, ¿no? Gracias, Martín. Y esta pregunta también es para ti. ¿Por qué el costo de vivienda formal es muy alto en nuestra región? Y agregando a esta pregunta, tengo dos preguntas de social media. Una es de Mia Herminda, que pregunta si utilizamos materiales, si la utilización de materiales prefabricados puede ayudar a reducir este costo. Y una pregunta también que llegó de social media de Juan Felipe. Él le pregunta que quizá el concepto de cambiar el concepto de construir vivienda o construir una comunidad puede también ayudar a reducir el costo de la vivienda formal. Mira, yo pienso un poco distinto lo que me están planteando. Tengo la impresión que el mayor componente del supuesto alto costo de las viviendas no tiene tanto a ver con materiales, sino que con el costo de la tierra, ¿no? El componente del suelo servido en la composición del precio de la vivienda. Y estoy hablando ahí de dos componentes de costo, el suelo en sí mismo, pero también el costo de vivir en áreas lejanas, donde el transporte tiene una importancia muy grande. Entonces es un costo relativo a la localización en la ciudad. Y eso me parece ser el tema más crítico de nuestras políticas de producción de vivienda social, de provisión de vivienda social en nuestros países, es que se producen vivienda por el tema del suelo urbano, que quisiera después de explotar es un poco mejor, se disponibiliza, se hace disponible en áreas muy lejanas, donde se transfiere a los ocupantes un costo de transporte muy alto por la parte en fin, del precio del suelo que se trata de ahorrar con eso, ¿no? Y ese ahorro de en el precio del suelo produciendo esas viviendas muy lejanas tiene un costo social brutal.
pero quisiera después, quizás mis compañeros pueden añadir algo ahí, quisiera volver a ese tema porque efectivamente es el tema más central, el más crítico en nuestras políticas, en la incidencia de costos de vivienda en América Latina. A ustedes que nos siguen esa transmisión, que siguen esa transmisión en vivo, envíen sus preguntas utilizando, a través de Twitter, utilizando el hashtag BitHangout. Gisela, yo creo que usted quiere comentar un poco sobre la respuesta de Martín. Quería agregar la importancia, aparte de lo que dice del precio del suelo, que yo también creo que es la mayor piedra de tope que tenemos, por lo menos en Latinoamérica, para poder construir viviendas dignas, es el poco incentivo que hay para traer infraestructura a los asentamientos y a estos lugares más lejanos. O sea, muchas veces la realidad rural o interurbana en donde se ubican estas familias más vulnerables que tienen necesidad de vivienda digna, no es transportarlos desde el lugar donde han vivido y tienen sus raíces, que es lo que nosotros trabajamos con la comunidad, a la ciudad donde están todos los servicios, sino que también traer y dar incentivos al Estado o a privados para que ellos traigan la infraestructura y la ciudad a los lugares donde ellos han hecho su vida. Totalmente. Gracias, Andrés. Yo creo que también quieres agregar algo. No, perdón. Vale. Gracias, Romina. El tema que tocan sobre la importancia del mercado del suelo es clave y sobre todo por la relación que esto tiene con la localización. En términos de vivienda se considera que la vivienda es asequible cuando el hogar se gasta menos del 30% de sus ingresos en vivienda. Pero últimamente se ha empezado a reevaluar esta concepción porque es incompleta. Si yo me gasto 25% de mi ingreso en vivienda, pero me estoy gastando 30% de mi ingreso en transporte, estoy gastándome un 55% entre vivienda y transporte, lo cual ya no es una vivienda asequible. Entonces el tema de localización tiene que verse como un paquete en términos de vivienda, y ahí es donde está la importancia de lo que comentaba Martín, Gisela y otros sobre el mercado y la localización de vivienda. Martín, yo creo que quiere comentar ahora o que hace seguimiento de Andrés. Muy rápidamente, solo para complementar esas observaciones, sí, cada vez más estamos compelidos a producir vivienda masivamente en grandes plantations de viviendas en las periferias, con verdaderos dormitorios que no tienen ciudad. El tema de la infraestructura, de alguna manera, en esas áreas, de alguna manera es relativamente más fácil de enfrentar que el tema de accesar ciudad propiamente. Tenemos que pensar un poco más allá ahora de esos asentamientos inmensos donde las casas tienen efectivamente agua, luz y alcantarillado, pero no tienen comercio cerca, no tiene ciertos servicios que en general se espera de una ciudad grande, donde no hay empleos y cosas del tipo. Entonces estamos hablando ahí de hacer un cambio de la regla de juego ahí en la provisión de vivienda masiva, donde efectivamente hay que involucrar privados, pero con ciudades, ¿no? Hay que polinuclear ciudades, si quieres, crear nuevos centros urbanos, que no sean sencillamente que de alguna manera pueden nuclear esos asentamientos que se producen por ahí, para que no sean sencillamente dormitorios lejanos, que sea un poco más que eso, ¿no? Eso me parece el punto crítico. Ahora, ¿cómo financiar eso? Obviamente me va a tomar un poquito más de tiempo y no sé si te expando ahora o te dejo eso para más tarde. Pero efectivamente lo que sabemos es que en la producción de nuevos centros urbanos, el incremento de valor del suelo que se genera ahí, más que cobre el costo de la inversión misma en esos centros. Entonces la fórmula de alguna manera ya está ahí, pero hay que vencer los problemas de gestión de esos temas. Cintia, yo sé que quieres también agregar un poco a esta conversación. Sí, en línea con lo que vinieron diciendo y sobre todo con lo que dijo Martín recién, ¿no? Hay una dinámica propia de nuestras ciudades que implica el crecimiento de población, crecimiento en ingresos muchas veces, cambios en la accesibilidad y en los modos de transporte, y eso implica también muchos cambios normativos, cambios, por ejemplo, de regulación de uso del suelo para permitir la densificación en algunas áreas, cambios en el uso del suelo de rural a urbano, y entonces es posible para las ciudades captar parte de esta
de esta diferencia que se produce en el precio del suelo una vez que se dan estos cambios, para, por ejemplo, poder financiar infraestructura, como dice Martín. Gracias a ustedes que nos siguen, que siguen esa transmisión en vivo, nos envíen sus preguntas a través de tu Twitter utilizando el hashtag BeatHangout. Ahora la pregunta es para Clara. Clara, ¿cuáles son los problemas de la vivienda informal? Gracias, Romina. Yo quiero empezar por enfatizar que la vivienda informal muchas veces no es una vivienda digna. Ya ese es un problema. Y también, como decía Martín, ella cuesta mucho dinero producir, no solo para el individuo o el grupo familiar, sino también para la sociedad en términos de costo, de faltas de accesibilidad, etcétera. Y además se tarda mucho tiempo en completar cuando se produce progresivamente en forma incremental, lo que expone también al grupo a una vulnerabilidad por demasiado tiempo o a una falta de vivienda digna por mucho tiempo. Además, muchas veces las viviendas informales ocupan terrenos ilegalmente, informalmente, y ellas mismas no tienen títulos de propiedad, lo que expone a estos grupos que las habitan a riesgos de desplazamiento, de remoción forzada, les expone a esa vulnerabilidad. También los terrenos muchas veces son frágiles, muchas veces son riesgosos, se exponen a inundaciones, a deslaves, etcétera. La vivienda misma también pudiera ser informal por el hecho de que no cumple con estándares de construcción, lo que puede generar una vulnerabilidad constructiva, que es un peligro para los habitantes. Y esta vivienda informal regularmente no se sucede en forma aislada, sino que compone conjuntos, compone barrios o asentamientos precarios, y la precariedad en el barrio se puede ver mucho más agravada que la precariedad individual de una vivienda, y estos barrios regularmente carecen de servicios apropiados, de niveles apropiados de infraestructura, de oportunidades, de acceso a empleo y fuentes de transporte, etcétera, etcétera. Todo eso completa un cuadro de vulnerabilidad que querríamos erradicar. Muy interesante. Gracias, Clara, por su respuesta. Creo que José quiere agregar algo a su contestación. Bueno, ahí básicamente el tema, seguimos coincidiendo en la necesidad de hablar de ciudad más que hablar de vivienda. En el sentido no de descalificar el tema de vivienda y poner el ojo allí, sino poner también la prioridad en una mirada de ciudad que se articula como tal, digamos, ciudades compactas, ciudades densas, ciudades que se puedan caminar, ciudades que permiten la inclusión de las distintas partes de la sociedad. Y allí los asentamientos precarios, la vivienda informal, hoy tienen niveles de marginalidad y exclusión, aunque están dentro de la ciudad. Y es una exclusión más allá del tema de vivienda y caracterización, es una exclusión integral. Hay exclusión económica, exclusión social. Entonces el mensaje es muy importante en los programas de mejoramiento, un enfoque de inclusión a la ciudad, con un énfasis en la inclusión económica y en la inclusión social de estos sectores, para que la informalidad tenga realmente un proceso de transformación profunda. Josué, muchas gracias. Y quería volver un poco al tema de la infraestructura. Recibimos una pregunta a través de Facebook que me gustaría que contestara Gisela de Ontecho. La pregunta vino de Ocho González y él le pregunta, ¿cómo abordar el tema de saneamiento en una vivienda digna, colectivo o individual? Romina, lo que hemos visto y en nuestro trabajo, como la experiencia en Argentina y Uruguay, es netamente dar saneamiento a las viviendas de algunos asentamientos. Lo tratamos de hacer de manera colectiva porque así propiciamos la organización comunitaria, que es nuestro foco principal del trabajo, y también para poder dar más fuerza al proceso y que las voces se hagan escuchar a los actores involucrados.
Principalmente, por ejemplo, tenemos asentamientos en Argentina que no podemos sanear y entregar servicios básicos porque no tiene la tenencia de la tierra. Por eso siempre estoy volviendo al tema de la importancia de, si queremos una vivienda digna y con infraestructura, lo primero que tenemos que hacer es dar una tenencia segura, ya sea tipo de arriendo, comodato, tenencia segura, sí o sí, para poder dar ese primer paso del saneamiento. Aquí en Chile también, el campamento más grande que tenemos, Manuel Bustos, 900 y tantas familias. Es súper difícil entrar a sanear el lote completo si es que no tenemos primero asegurada la tenencia de la vivienda. Pero en general tratamos de hacerlo de manera comunitaria y no individual. Gracias, Gisela. Y ahora la pregunta es para Cintia. Hablamos acá un poco de la participación del sector privado y quería retomar un poco este tema. ¿Puedes nos contar, cuéntanos como las 3 oportunidades de inversión privada en vivienda social en nuestra región? Mira, básicamente acá hay una idea central, y es que una solución del tema de vivienda que sea sostenible y de largo plazo requiere aumentar o incrementar la participación de otros actores. En ese sentido, hay 3 cosas. Por un lado, un sistema más desarrollado de financiamiento puede permitir que ese sistema atienda a los hogares de ingresos medios, ingresos más altos, que pueden acceder a ese tipo de programas, y hacer que el Estado se concentre en atender a los 2 primeros quintiles de la distribución del ingreso. Otro tema que también puede ser, y refiriendo un poco a lo que comentaba Andrés de la política de alquiler, es que perfectamente tanto pequeños inversores como grandes inversores pueden contribuir poniendo vivienda en alquiler, ya sea de pequeña escala o grandes conjuntos o de mayor escala. Y el tercer tema es, nosotros tenemos una característica de la construcción de vivienda en América Latina, ha sido la vivienda progresiva, que muchas veces resulta ineficiente por las dificultades, porque los hogares construyen a medida que su disponibilidad de ingresos se lo permite. Darle más escala a todo el mecanismo, los programas de microfinanzas, de microfinanciamiento para el mejoramiento habitacional, puede ser una forma también de mejorar la construcción progresiva de muchos hogares. Gracias, Cintia. Yo sé que Josué quiere agregar algo a esta respuesta, a esta pregunta. Bueno, compartimos plenamente la visión de Cintia sobre el tema. Yo haría énfasis y complementaría en 2 aspectos. El primero tiene que ver con el tema de la microfinanciación. Efectivamente, se ha estado viendo el tema del crédito para sectores populares hacia vivienda desde el camino del crédito hipotecario a un pequeño crédito hipotecario. Y creo que este camino no ha sido el acertado. El camino acertado es, como lo plantea Cintia, de la microfinanza hacia la microfinanza de vivienda, digamos. Ahí hay un campo abonado de conocimiento de los sectores populares y demás. Y un segundo complemento tendría que ver con el papel de los productores de materiales de construcción, porque siempre han estado al lado del proceso, pero juegan roles importantes. Por ejemplo, en Colombia, hace más de 10 años se llegó a un acuerdo de precios preferenciales de materiales de construcción para la vivienda de menor costo. Y en otros países se han hecho alianzas con el sector privado para vincular precios preferenciales de materiales para programas de mejoramiento con crédito. Entonces allí tenemos un potencial de actores que no vemos mucho en la cadena y que, entre otras cosas, en los programas de mejoramiento de vivienda o en desarrollo progresivo son fundamentales. Más del 60% del cemento que se vende en América Latina se vende en las pequeñas ferreterías, mientras que el 40% va a grandes obras de infraestructura o sector formal de la construcción. Es decir, que la dinámica de los productores de materiales de construcción responde a la dinámica del desarrollo progresivo, la entienden muy bien, y si los vemos con un rol distinto, allá habría una gran oportunidad de vinculación del sector privado a estos esquemas. Gracias, Josué. Y Martín, yo creo que quieres ahora comentar un poco también sobre este tema. Sí, solo decir que a pesar de sabermos
muchas de las líneas deseables de cómo se deberían producir esas viviendas, lo que se observa como factor de alguna manera nuevo en América Latina es la profusión de grandes emprendimientos inmobiliarios privados en las áreas periféricas de las ciudades, ¿no? Hay notables ejemplos de ese nuevo modo de producir viviendas, y México quizás es uno de los que llevó ese tema más adelante, pero con algunos resultados bastante perversos, bastante complicados, ¿no? Entonces, el punto es que estamos ahí diante de una situación en que el modelo que aparentemente se está dando como predominante, hegemónico, y está siendo asimilado por la mayor parte de las administraciones públicas, es el favorecimiento de esos grandes medios que se hacen a su manera en las periferias, ¿no? Entonces hay que introducir una serie de nuevas condiciones de condicionamientos en ese tipo de emprendimientos para que no se produzcan solamente viviendas, ¿no? Que se produzca algo más que vivienda infraestructurada. Hay que producir ciudades ahí, hay que producir algo más que eso. Y eso, pienso que hay una demostración notable de estos emprendimientos, que es el tema de que se puede internalizar significativas externalidades que se generan en esos emprendimientos para viabilizar financieramente a ellos, ¿no? Pero eso es un tema que demuestra algunas líneas alternativas de se pensar en soluciones. Gracias. Ahora tenemos una pregunta también de social media, vino de Facebook, es para Cintia, es de Giovanni. Cintia pregunta, Giovanni, ¿es viable la producción de vivienda masiva en áreas consolidadas? Mira, no solo es viable, sino que debería ser deseable. Tenemos ciudades que vienen creciendo con baja densidad, con un crecimiento muchas veces disperso, lo que hace mucho más costoso la provisión de infraestructura, los problemas de accesibilidad. Entonces es deseable. Y tenemos muchas áreas centrales que tienen muy buena dotación de servicios, que tienen muy buena accesibilidad a todos los modos de transporte y que sin embargo están subocupadas. Entonces, en realidad deberíamos propiciar, y ha habido algunas experiencias, de propiciar la redensificación de estas áreas y la renovación urbana. Gracias, Cintia. Yo creo que Andrés también quieres agregar algo a esta pregunta. Sí, dos temas importantes. En análisis que hemos hecho nosotros en varias ciudades, hemos visto que el crecimiento de la ciudad, el crecimiento poblacional de la ciudad, de aquí al 2050, se podría acomodar en el área urbana que existe actualmente si tuviéramos densidades mayores. Entonces, de acuerdo completamente con Cintia en que esto es más que deseable, es una necesidad para no seguir creciendo las ciudades de una manera insostenible. Y más puntualmente, para responder la pregunta de la persona que nos sigue, sí es posible financieramente. Acá la clave es hacer alianzas público-privadas para desarrollar proyectos grandes y adicionalmente mezclar, por ejemplo, en esos proyectos diferentes usos y diferentes ingresos, de tal manera que exista subsidios cruzados en los que los usos de mayor rentabilidad ayuden a subsidiar vivienda de interés social en las mismas áreas. Existen en este momento varios proyectos en diseño o en ejecución en América Latina de proyectos de 30.000 a 50.000 unidades de vivienda, casos como en Colombia, en República Dominicana, en México, que tienen estas características. Entonces sí es posible, y yo creo que eso es un tema clave para la política de vivienda en América Latina hacia el futuro. Para complementar esa tu respuesta, Andrés, quizá usted puede ayudar a contestar. Esa pregunta es de Raúl Calanoria, disculpe. Él le pregunta por qué no dignificamos el alquiler en las zonas centrales de las ciudades en vez de nos enfocarnos en viviendas sociales en la periferia. Bueno, muy buena pregunta la de Raúl. Estamos completamente de acuerdo con eso, y eso es parte de lo que estamos tratando de recomendar. En América Latina, en la mayoría del alquiler se concentra en los centros de las ciudades. Es decir, si yo miro
de los hogares que viven en el centro, ¿cuál porcentaje alquila? El porcentaje siempre es mucho mayor en el centro de la ciudad que en la periferia, lo que quiere decir de nuevo que la gente también tiene una preferencia por vivir cerca a las amenidades de la vida urbana y a los lugares de trabajo. Un tema bien interesante que tenemos que analizar en América Latina es que hay una gran cantidad de vivienda vacía. Decíamos al principio que el 37% de los hogares no tienen acceso a una vivienda digna, pero a la misma vez tenemos países como en México, donde el 20% de las viviendas actuales que existen están vacías. En Ecuador es el 14%, en Argentina es el 18%. Entonces, el alquiler también puede ser una forma, incentivar el alquiler puede ser una forma de utilizar mejor el stock que ya está construido, que dicho sea de paso, como dice la persona que nos sigue, como dice Raúl, pues es mucho más eficiente y mucho más sostenible, porque no hay construcción más sostenible que aprovechar lo que ya está construido. Gracias, gracias Andrés. Ahora la pregunta es para Gisela. Gisela, ¿cómo podemos aumentar la participación comunitaria en las políticas de vivienda? Sí, creo que lo más importante es poder dar fuerza a las consultas participativas, y no tanto hablar de participativo, sino de colaborativo, de trabajar con la comunidad para que ellas se hagan parte de la solución a través de las propuestas y que ellos sean los que priorizan las soluciones. Yo creo y queremos así como institución que solo así las soluciones generan pertinencia y no son vistas como impuestas por los gobiernos, impuestas por el municipio o impuestas por programas públicos que no tienen validez dentro de la comunidad. También dar mayor independencia a municipios o gobiernos para la toma de decisiones, para poder hacer efectivas estas legislaciones que quizás vienen de un nivel muy arriba de la toma de decisión, bajarlo a nivel local, que es el primer nivel como de participación que tienen las comunidades. O sea, estamos mucho más cerca por territorio a los gobernantes locales que a las grandes esferas públicas donde se toman las decisiones realmente. Y por último, haciendo planes integrales urbanos, que integren todos los temas relativos al hábitat y no solamente hacer políticas públicas de vivienda, políticas públicas de mejoramiento, sino que haya una integralidad dentro de eso del sistema y que la aplicación sea de manera progresiva, siempre priorizando, y lo más importante, las necesidades de la comunidad, dando facilidad al acceso de cada una de ellas. Nos sirven las políticas públicas que sean de acceso de soluciones individuales, que no sean integradas, sino bien acompañadas de un proceso de acompañamiento social en paralelo. Gracias, Gisela. Y yo sé que Clara quiere agregar algo también a esta pregunta. Yo quiero reforzar la idea de la que habla Gisela, de que las comunidades deben estar involucradas en todas las facetas del proceso de elaboración de vivienda social. Deben estar en el codiseño, en la co-construcción y en la cogestión. Y deben estar apoyadas después en el proceso de sustento del progreso de ese conjunto habitacional, a través de, por ejemplo, escuelas de vecinos que ayuden a desarrollar lideranzas comunales y que les permitan a ellos autogestionar gran cantidad de los asuntos comunales. Para ello también deben favorecerse las asociaciones como consejos comunales o cualquiera que fuera la figura, para que estas personas puedan tener los foros necesarios para participar y que sean con poder auténtico, es decir, que la toma de decisiones que allí se genere sea realmente vinculante y que venga también con recursos económicos, recursos técnicos necesarios para llevar a cabo las obras que se resuelvan hacer. Y por último, también se pueden tratar tipologías que al momento no ocurren con frecuencia en Latinoamérica, pero que tienen gran potencial, como las cooperativas de vivienda, como los fideicomisos comunitarios, donde la tierra sea comunal y las viviendas sí pudieran ser individuales. Hay una gran cantidad de tipologías a explorar que facilitarían la cogestión y también disminuirían el costo de la vivienda. Gracias, Clara. Y ahora la última pregunta es para Josué. Josué, díganos las 3 maneras
que como instituciones internacionales como el BID, por ejemplo, pueden ayudar a mejorar las políticas de vivienda para los gobiernos? Bueno, primero es el acceso que existe a la plataforma de conocimiento de experiencias internacionales. Los gobiernos normalmente conocen muy bien su propia historia, su diagnóstico, qué pasa en su país, pero la oportunidad del acceso a plataformas de experiencias internacionales es fundamental si tienen además un enfoque de ciudad. El BID, por ejemplo, ha trabajado un análisis de qué sucede con las ciudades grandes y la tendencia de ciudades emergentes para no replicar situaciones que se presentaron en problemáticas urbanas. Entonces, la lógica de ciudades compactas, densas, caminables, verdes, asequiblemente humanas, etcétera, hace que sea importante poder ver este tipo de experiencias. Lo segundo es, en esa misma plataforma de conocimiento, el intercambio de experiencias sobre instrumentos de gestión, y en eso obviamente el Lincoln Institute ha liderado el tema en América Latina sobre el tema de suelo, pero indiscutiblemente los planes de ordenamiento territorial o visiones de planeación de la ciudad dicen para dónde va, pero la clave está demostrado, está en los instrumentos de gestión que permiten que lo que estamos concibiendo realmente se desate. Y allí, tanto en temas de gestión de suelo como financiación, como otro tipo de experiencias. Y el último tema, yo diría que es la posibilidad de medir visiones de desarrollo urbano para plantear políticas públicas en alianza entre bancas de desarrollo y organismos de cooperación para el acompañamiento y asistencia técnica de los procesos. Ejemplos como el índice de prosperidad de las ciudades, que evalúa el estado de las ciudades a nivel global de nuevo hábitat, donde mides lo clásico de infraestructura, movilidad, competitividad, pero agregas calidad de vida, temas ambientales, gobernanza, y que permite planeaciones integrales del desarrollo urbano, pero partiendo, uno, de medir cómo está hoy la ciudad, de plantear políticas públicas en alianza con bancas de desarrollo, y tercero, medir impactos reales sobre crecimiento urbano sostenible. Gracias, Josué. Y para cerrar esta conversación, me gustaría de escuchar de todos ustedes cuáles son las dos recomendaciones principales, ¿no? O conclusiones principales de esta conversación para que podamos ayudar, ¿no? A América Latina a mejorar las condiciones de vivienda para la población. Quería empezar esta conversación con Andrés. Gracias, Romina. Hay muchas cosas que se han hablado sobre la importancia del suelo, el tema de transporte, la importancia de habilitar infraestructura, la importancia de incluir a las comunidades. Estoy seguro que los otros panelistas van a hablar más de esto, entonces yo me voy a concentrar en dos temas muy específicos del tema de vivienda en alquiler. Hablábamos de que la vivienda no es solo un activo, no es solo un techo. La vivienda es un servicio. Por tanto, los gobiernos deben complementar su estrategia, no solo ofreciendo vivienda en propiedad, pero también ofreciendo vivienda de alquiler para aquellos a los que la necesitan. No significa sustituir propiedad por alquiler, significa complementar. Para esto hay dos cosas puntuales que se pueden hacer. Uno, mejorar los marcos regulatorios para que el proceso de reposesión de una vivienda de alquiler sea más rápido. En América Latina, un proceso de reposesión puede durar 2 a 5 años. Eso crea un desincentivo para la oferta de vivienda en alquiler y probablemente tiene mucho que ver con el tema de viviendas vacías que estaba hace un poco describiendo. Entonces, eso es un tema. Y el segundo tema es, como decía Cintia hace un momento, que hay que crear incentivos para que el sector privado construya y opere vivienda de alquiler. En el mundo hay muchos ejemplos de estos incentivos, subsidios, complementos, el tema, por ejemplo, de suplementos a la renta, el tema, por ejemplo, de comodatos en el que el gobierno pone la tierra y el privado construye las viviendas. Hay muchas herramientas que se pueden utilizar. Entonces, esas son las dos cosas que yo diría como recomendación es en el tema de vivienda en alquiler. Gracias, Andrés. Clara, le doy la palabra a Clara ahora. Bueno, el tema de la vivienda digna es muy complejo, como ya hemos podido percibir, y por ello yo sugeriría mucho que los gobiernos intentaran trabajar en forma interescalar, es decir,
aunando y coordinando los esfuerzos a nivel nacional, regional y local. Y ojalá, como dice Josué, también teniendo en consideración el apoyo y las experiencias internacionales de instituciones como las representadas aquí, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la ONU Habitat, el sector académico, etcétera. También que los gobiernos trabajaran en forma intersectorial, que no fuera solo la oficina de vivienda la que se estuviera ocupando de estos asuntos, sino que trabajara en coordinación con transporte, con salud, con educación, con trabajo, porque todas estas cosas hacen el apoyo necesario para que la vivienda en realidad se haga digna. Y también que los gobiernos trabajen en forma coordinada, no solo con el sector privado, que ya está sucediendo hasta cierta medida y se puede mejorar, sino también y sobre todo con las comunidades, y allí sí falta mucho terreno que recorrer. Gracias, Clara. Y ahora yo pido que Cintia, ¿no?, nos diga sus recomendaciones. Mirá, en línea con lo que vinimos conversando y con lo que yo presenté anteriormente, creo que hay tres cosas muy concretas. La primera es ampliar las fuentes de financiamiento, tanto público como privado, y permitir que accedan a él, sobre todo los hogares que obtienen sus ingresos en el mercado informal. El segundo es ampliar el repertorio de programas, sobre todo los que atienden a los dos quintiles de ingreso más bajos, no solo incluyendo vivienda nueva, sino la vivienda progresiva, el alquiler social, el mejoramiento. Y el tercero, en línea con muchas cosas que se hablaron hoy en este evento, es el tema de las políticas de suelo. Es trabajar sobre el marco normativo y de gestión acerca del suelo, tanto muchas veces ha habido innovaciones a nivel nacional y también a nivel local. Gracias, Cintia. Le doy la palabra a Josué. Bueno, primero estoy de acuerdo con los que han planteado los colegas hasta el momento como conclusiones. Yo haría dos adicionales en temas que no hemos abordado. Uno, que las políticas nacionales de desarrollo urbano contengan políticas de vivienda dentro de ellas, pero fundamentalmente que sean diferenciadas para los países. Lo que viene sucediendo tradicionalmente es que se piensa en las áreas metropolitanas y en la problemática de las grandes ciudades, y desde allí se hacen las políticas nacionales de vivienda. Pero definitivamente se quedan miles de municipios pequeños que tienen otras realidades. Por ejemplo, el precio de la tierra y la presión sobre el suelo es distinto en una gran ciudad a un municipio pequeño o mediano. Entonces, igualmente en los municipios pequeños hay otros factores culturales, étnicos, de plataforma de servicios públicos, de conectividad o de desarrollos económicos locales que están dinamizando el poblamiento de unas u otras zonas. Entonces, el mensaje es, hagamos políticas nacionales de desarrollo urbano que contengan claramente una diferenciación regional en las políticas, respondiendo a la diferencia y la diversidad que tienen los países de América Latina en su interior. Y la segunda tiene que ver con la construcción de la mentalidad urbana. Estoy hablando de un tema de construcción cultural del pensamiento urbano, que también hay que tenerlo en cuenta en la formulación de políticas de vivienda, porque desde el tipo de vivienda hasta la manera de relacionarse con la ciudad tiene que ver con la mentalidad de la población. Y en esto creo que es un tema que tenemos mucho por explorar y mucho por cambiar. Gracias, Josué. Ahora yo invito a Gisela para decir sus recomendaciones. Romina, mis dos recomendaciones vienen basadas desde el trabajo que hacemos junto con los voluntarios y los profesionales y la gente que vive en las comunidades. Porque muchas veces nos vemos parados en los procesos por estos dos puntos que voy a decir. Primero, la regularización del suelo. Tenemos que darle más poder al Estado para que pare la especulación. Muchas veces es más fácil y se ven resultados mucho más rápido y así todos somos felices si es que movemos a la periferia los asentamientos y allá se quedan, no están visibilizados y nadie nunca más se acordó de ellos.
Nosotros tratamos de trabajar al revés, dejamos a las familias en los asentamientos, en donde siempre están, donde tienen sus redes, y los procesos son mucho más largos, a veces llevamos 8 o 10 años trabajando con familias, porque ellos se quieren quedar ahí. Entonces la piedra de tope nuestra es la regularización del suelo. Las suelos del Estado, no tiene financiamiento, entonces mi propuesta es que haya mayor regularización del suelo y mejor acceso a la regularización del suelo. Y el segundo es promover la visibilización de estas personas viviendo en esta situación informal en los asentamientos. Se hace mucho más difícil generar soluciones de vivienda digna si es que los propios gobiernos no tienen información fidedigna de qué es lo que está pasando. O sea, muchas veces no tienen catastro de información, no son censados en los registros oficiales porque no tienen dirección, están totalmente invisibilizados. Y eso es lo que como organización promovemos, que es tratar de hacer catastro en los países y tener esta herramienta para poder denunciar esta situación ante los actores que sean correspondientes. Muchas gracias, Gisela. Y ahora la palabra final a Martín. Muy bien, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y quisiera hacer dos comentarios muy rápidos. El primero que hay que cambiar nuestra postura en relación a vivienda, principalmente en relación a la vivienda informal. Que pienso que estamos ahí de algún acuerdo que esto no hay que glorificar esas soluciones porque son caras tanto para los individuos como para la sociedad como toda. Y ahí desperdiciamos muchos recursos en estar patrocinando o favoreciendo ese tipo de solución, ¿no? Porque muchos lo ven como solución. Esa es la primera recomendación que yo haría. La segunda es que quizás deberíamos hacer un choque de gestión en nuestros... el problema de vivienda me parece mucho más... No es un problema de falta de plata. Hay plata, hay recursos latentes, pero el problema es de cómo gestionar esos recursos y cómo movilizarlos en beneficio de la producción de vivienda más, en fin, en escala compatible con el problema original que te has planteado ahí. Y ahí hay una gama de instrumentos que se puede hacer, donde los instrumentos existen, la cuestión mayor es de cómo implementarlos, ¿no? Y cómo hacerlos operativos, ¿no? En ese sentido, quiero sencillamente decir que estamos ahí, en fin, con las soluciones de las manos, pero hay que dar el paso siguiente. Pero muchas gracias por la atención. Gracias, Martín. Gustaría de agradecer a todos ustedes que nos siguieron y a todos los expertos que participaron de esta conversación. Recibimos casi o más de 50 preguntas a través de social media. Estaremos contestando esas sus preguntas en los próximos días. A ustedes que nos acompañaron, que nos siguieron, que siguieron esta conversación, les invito a que nos envíen un tweet utilizando el hashtag BitVivienda con la idea que fue discutida aquí, que parece más interesante o innovadora o más eficiente para resolver las condiciones, los problemas de vivienda en nuestra región. Gracias a todos más una vez y hasta el próximo Bit Hangout. Gracias.